Carla, ¿qué tal, Perla? Muy buenas. Ujú. Señor Bogarín, bueno, cuéntenos un poco, si sabemos que San Martín cuenta con esta planta de oxígeno medicinal, pero desde la primera ola también sabemos que lo que ha hecho es llevar oxígeno a distintas regiones también. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han hecho este trabajo, digámoslo así? Sobre A todo le ver, preguntamos desde nosotros una zona... partimos, Sí, adelante. nosotros partimos del diagnóstico que el Estado peruano es paquidérmico, burocrático, insensible, ineficiente y altamente corrupto. Y por lo tanto, si tenemos ese diagnóstico, tenemos que dar la receta, y la receta es buscar eficiencia, buscar transparencia y tomar decisiones políticas acertadas. Se trata de mejorar la capacidad resolutiva. No tenemos una planta. Nosotros partimos la pandemia con una planta malograda y una planta obsoleta. Hoy día tenemos 9 plantas de oxígeno y todas del gobierno regional. Todas del gobierno regional. Nosotros producimos hoy día 4.778 metros cúbicos de oxígeno y nuestro consumo es 1.500 metros, por lo tanto 3.278 metros cúbicos ya han ido o están yendo a Huánuco, a Loreto, al hospital de Ate, al hospital de Chosica, al hospital de Huaycán, a Salud de Moyobamba, a la sanidad de la Fuerza Aérea de Iquitos, al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y ayer nos llegó la solicitud también del Hospital Resola de Cañete. A todos ellos los vamos a atender. Gobernador, permítame detenerme en este punto. Partamos de cuál es la situación del COVID en su región, en San Martín. ¿En qué nivel de alerta se encuentran? ¿Cuántos casos se han registrado también? Para entender no solamente el punto de la buena gestión que se está realizando, sino también la incidencia de casos, que también tiene relación con la necesidad de uso de oxígeno medicinal y camas UCI. Vamos a retomar el contacto con el gobernador. Parece increíble, ¿no? En un momento en el que hay tantas colas, vean ustedes estas imágenes, gente que duerme en los exteriores de los hospitales, en el piso, sobre un cartón, apenas tapados con una colcha, porque necesitan con urgencia recargar los balones de oxígeno. Gente que no tiene dinero, porque es un presupuesto aparte en este momento recargar un balón, porque además algunos precios han subido bastante. Y encima hay desabastecimiento en general, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que la región San Martín logra esto? Le preguntaba, gobernador, ya regresamos, sobre la situación del COVID en su región. Hoy día nosotros tenemos problemas con... casos nuevos en las últimas 24 horas. ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos casos nuevos? Hola. Sí. ¿Cuántos casos 55 nuevos? casos en las últimas 24 horas, 114 pacientes hospitalizados, 28 pacientes en unidad de cuidados intensivos y 2 fallecidos. Y estas cifras que te doy se mantienen más o menos estables en los últimos 30 días, de tal forma que es importante también saber que nosotros partimos, ya te dije, de las plantas de camas UCI. Teníamos 12 camas UCI, hoy día tenemos 105 camas UCI. Hemos crecido 875% en camas UCI, lo cual nos permite cierta libertad de poder atender estas solicitudes solidarias al resto del Perú. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Porque usted mismo empezó diciendo que obviamente la receta es no ser paquidérmico, burocrático, en fin, todo lo que todos sabemos, pero ¿cómo? Yo tengo un dicho que dice que sin dinero no hay milagro. Evidentemente hemos tenido que destinar 146 millones de soles para el control de la pandemia, porque un gobernante debe hablar muy poco y hacer mucho. Un gobernante ya no está para discursos electorales.
Claro, ¿ok? pero lo que vamos a mejorar la comunicación, por favor. Sí, es producción. lamentable porque en realidad sí es muy interesante. Es interesante saber cómo es que, bueno, en principio que ha hecho su trabajo, ¿no es cierto? Y eso es interesantísimo porque si cada región empezara a hacer y gestionar, pero lo que dice es importante, con dinero. Ahora, ¿no? muchas veces hay dinero y lo que suele pasar es que no ejecutan el presupuesto que se les da, no saben qué hacer con la plata y entonces, claro, terminan comprando pruebas rápidas que ya sabemos que a estas alturas de la pandemia no nos sirve para descarte, por poner un ejemplo. Por eso es interesante saber cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, cómo es que de 2 o de 12 camas UCI ahora tienen muchísimo más. 180 me Sí, parece. no lo apunté, pero en realidad... Más de 100 camas. Sí, como... Sí. Porque además eso era lo que se esperaba, ¿no? Si ya sabíamos que venía una segunda ola, porque lo hemos visto en Europa, lo agresivo que ha sido, Europa de alguna manera se preparó más, puso más camas, lo mismo hizo Colombia, lo mismo hizo Chile, se curó en salud, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque la salud escasea hoy en día, pero hicieron su trabajo. Acá no hicimos eso, nos quedamos con la misma cantidad de camas de la primera ola. No se trabajó en el oxígeno. No se trabajó en el oxígeno. Ustedes no van a creer que las autoridades, en este caso la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, no sabía que el oxígeno se iba a acabar. O sea, realmente nadie se lo dijo, los proveedores no se lo dijeron. Resulta extraño creer esto. Entonces, esto advierte también qué tan eficiente fue una gestión o no. Entramos por llamada telefónica mejor con el gobernador Pedro Bogarín. Le preguntábamos, gobernador, sobre cómo lo había hecho y el tema de presupuesto, porque lo que pasa muchas veces es que las regiones no saben ejecutar la plata que le dan. A ver, te decía que sin dinero no hay milagro. Y nosotros adjudicamos 146 millones al manejo de la pandemia, de los cuales en algún momento 78% correspondía al presupuesto del gobierno regional y lógicamente tenía que dejar de hacer algunos otros gastos, entre ellos obras para mi región. Ahora tengo mucha presión social de las comunidades por obras, así que ya gastamos lo que teníamos que gastar, ya estamos, en condiciones de enfrentar esta segunda ola. No se ha incrementado drásticamente los casos y hemos hecho también, te decía, una inversión importante en fortalecer nuestro primer nivel de atención, eso que ustedes tanto escuchan hablar y que si tratan de buscar si es cierto o no es cierto, se van a dar cuenta que es solamente discurso. Nosotros tenemos oxígeno en 374 establecimientos periféricos de primer nivel, con pulso oxímetro, con termómetro digital, y hemos repartido mochilas salvadoras a las comunidades nativas, hemos repartido pulsoxímetro a la policía, al ejército, a las rondas campesinas, así que creemos haber trabajado muy duro, silenciosamente, para enfrentar esta pandemia. Lógicamente, estamos temerosos que llegue el virus brasileño que causó mucho estrago en Manaos. La variante. Ustedes saben que entre Manaos e Iquitos hay un flujo importante de comercio, entre Iquitos y Yurimaguas también, y Yurimaguas está a 2 horas de Tarapoto. Pero la gente así se que cuida. hemos hecho mucha campaña de concientización en la población para el cumplimiento de las medidas de prevención. A eso queremos llegar. Estos resultados óptimos, digamos, que tiene usted en su región, se debe al factor de que se ha ampliado la oferta médica, que hay puntos de oxígeno en más de 300 lugares, que se han dado estas mochilas salvadoras, como lo llama usted, o se debe también a la conducta de la población. ¿Se están cuidando más en Madre de Dios? ¿Se están respetando las medidas? En San Martín, disculpa. Perdón, ¿en San Martín? En San Martín, sí. Nosotros hemos hecho 4 campañas de sensibilización, radio, televisión, paneles publicitarios. Nosotros le disputamos a los políticos los paneles publicitarios, gigantografía, todo aquello que ustedes conocen perfectamente, que es campaña de difusión, para sensibilizar a la población. Nosotros desde el 6 de marzo, antes que la Organización Mundial de la Salud lo oficialice en San Martín, ya hablábamos del uso de mascarilla en lugares públicos y hablábamos de 2 metros de distancia
entre una persona y otra. Aquí no es 1 metro, 1,20 m, no, 2 metros de distancia, o una vaca de distancia también hablamos, entre una persona y otra. Si usted guarda los 2 metros de distancia, usa mascarilla y está en un ambiente ventilado, no se va a contagiar. No se va a contagiar, está probado científicamente que no se va a contagiar. Entonces, el problema que tenemos nosotros, y discúlpenme, es que tenemos una alta población sensible a la enfermedad. En las regiones donde ha atacado con fiereza y ha producido tragedias, la mayoría de población va a adquirir inmunidad por enfermar. Y en San Martín nuestra población está sensible, así que nosotros necesitamos que el gobierno, en premio a que le estamos ayudando a disminuir los problemas de oxígeno, le den a San Martín la posibilidad de vacunar a su población sensible para nosotros poder seguir ayudando, para que no cambie nuestra estadística y poder seguir ayudando al resto del Perú. Ahora, pero, señor Bogarín, para entender, porque la verdad es que es genial que nos cuente que sí funciona, pero ¿cómo funciona? ¿No? A ver si se puede replicar de alguna manera en otras regiones también. Es decir, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo funciona? ¿No? Y el nivel de alerta, por favor, el nivel de alerta en San Martín, ¿ahora cuál es? Primero usted tiene que mezclar conocimiento académico con experiencia. Puede ser la suya, puede ser de otros. Nosotros teníamos y tenemos un observatorio mundial con médicos de la Universidad Cayetano Heredia que trabajan en Europa y trabajan en Estados Unidos. Ellos han hecho un grupo y apenas sale algo importante nos están comunicando. Nosotros evaluamos y vemos, ahí viene la innovación, cómo adaptamos eso que están haciendo en Alemania, que están haciendo en Estados Unidos, que hicieron en Corea del Sur, que hicieron Inglaterra, y lo adaptamos a nuestra realidad. Nosotros hemos tenido aplicativos para reportar casos desde el 10 o 12 de marzo, me acuerdo, y luego viene la decisión política, que es la base de todo. La decisión política es la que te hace decir, señores, esto se viene. El conocimiento nos dice que el coronavirus va a llegar a San Martín. Cuando decían, no, va a demorar 1 año, 2 años, decían algunos expertos, va a llegar a San Martín. Comenzamos a trabajar como si tuviéramos el coronavirus entre nosotros. Y comenzamos a hacer compras, usted sabe que comprar una planta de oxígeno, sino que lo digan los gobernadores, que lo diga el ministerio, no es ir a una tienda y comprar una refrigeradora, comprar una licuadora. Es un proceso complicado, difícil, se tiene que importar. Y cuando nosotros comenzamos a comprar plantas, la disposición del Ministerio de Salud era que tengan una pureza de 99%, Dios mío, qué aberración. Pero compramos una planta de 99%, y así fueron llegando durante la pandemia. Pasamos momentos muy difíciles. En la segunda quincena de junio, la primera quincena de julio, fue atroz, fue trágica. Entonces, el golpe te hace reaccionar, el golpe te hace meditar y te hace seguir durante este receso. Yo soy médico, tal vez esa sea una ventaja. Médico con 30 años de experiencia de haber trabajado fiebre amarilla, dengue, cólera. Así que en San Martín la mayoría de los médicos estamos acostumbrados a manejar epidemias. Entonces nosotros sabemos que los virus atacan en oleadas y sabíamos que iba a regresar. Así que ese receso, comparemos fútbol. El primer tiempo fue más o menos, nos fue más o menos. En el entretiempo me pongo a descansar. No, señor, nosotros trabajamos muy duro en ese entretiempo para esperar la segunda ola. Pero la segunda ola todavía no ha llegado a San Martín. Tenemos nuestra población sensible a la enfermedad. Esa es la tragedia que se puede venir. Y es que el ministerio no toma decisiones importantes y solidarios con nuestra región también. San Martín está con un nivel de alerta alto, ¿verdad? Sí, alto. No afecta mayormente nuestra actividad económica porque simplemente de 11 de la noche ha pasado a 9 de la noche y los domingos no circulan los vehículos, pero nosotros en plena pandemia hemos seguido promoviendo nuestros proyectos productivos. San Martín, perdóneme, es primer productor nacional de café, de cacao, de arroz, de plátano, muy bien, de gobernador. maíz y de palma aceitera. Y
y eso ha seguido funcionando, así que la actividad económica sería trágica que nos cambien de nivel, pero yo le digo a mi población, eso no depende de tu gobernador, eso depende de tu comportamiento social. Muy bien, gobernador. Responsable. Gracias, lo tenemos que dejar lamentablemente.